soy Lorena Mengíbar y para mí es un privilegio recibirles en este espacio Horizontes RNA. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Compartimos con ustedes mucho contenido interesante que hemos preparado para los próximos 30 minutos de información. Mientras tanto, les dejamos con los titulares de este programa. Hoy en Horizontes RNA les vamos a contar la situación de los ríos altamente contaminados con antibióticos. Además, vamos a mostrar una interesante exhibición de fósiles de dinosaurio que se está llevando a cabo en el Museo Smithsoniano en Washington, D.C. Este día en Horizontes RNA. A la tensa situación que existía durante toda esta semana pasada entre Estados Unidos y México. Y a pesar de que estas dos naciones ya llegaron a un acuerdo, ciertos expertos ya se estaban atreviendo a dar los impactos económicos que esta medida hubiese tenido de haber sido implementada. Mientras continúan las discusiones entre representantes de Estados Unidos y México sobre la amenaza de la imposición de aranceles a productos mexicanos, hay quienes comienzan a sacar cuentas del posible impacto de esta medida. Cada día más de $1.000 millones cruzan la frontera entre ambos países. Según el economista Isaac Cohen, la puesta en marcha de esta decisión afectaría en principio a los consumidores estadounidenses. El presidente Donald Trump prometió imponer aranceles a partir del 5% a México, por considerar que ese país no ha hecho nada para detener la inmigración de centroamericanos. Cuanto más altos sean los aranceles, mayor será el número de empresas que volverán a Estados Unidos. Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, estima el impacto, al menos en el sector agrícola. Sería en el orden de $1.410 millones. Esto es aproximadamente 3.8 millones de dólares diarios. En el sector automotriz también existe preocupación. De acuerdo a Glenn Hammer, presidente de la Cámara de Comercio de Arizona. Entonces, para Arizona, $9.000 millones en importaciones provienen de México. Para el país en su conjunto es de $370.000 millones. Y lo mismo ocurre en el rubro del alcohol. El Instituto Estadounidense de la Cerveza calcula que la imposición escalonada de aranceles constituiría un aumento en el costo para los importadores de la industria, el cual estiman podría alcanzar $374 millones a finales de 2019. Por su parte, el presidente Donald Trump observa el asunto desde otra perspectiva. México ha estado haciendo por muchos años cientos de miles de millones de dólares. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y hablando también de la política internacional de los Estados Unidos hacia Cuba, vamos a mostrar también la reacción de las empresas europeas, quienes todavía se muestran con mucho optimismo invirtiendo en esta isla del Caribe. Muchas empresas europeas se muestran desafiantes ante la política de gobierno de Donald Trump hacia Cuba y dicen que continuarán invirtiendo en negocios en la isla. Pero sí está afectándonos mucho y de forma concreta desde hace 4 o 5 meses una serie de medidas muy concretas, insisto, que forman parte de una política comercial muy agresiva de los Estados Unidos y que simplemente lo que pretenden es que nos vayamos de aquí para ellos ocupar nuestra posición. No lo vamos a hacer, no nos vamos a ir de Cuba. La Unión Europea es el principal destino de exportaciones cubanas y su segundo socio comercial, y es el más grande inversionista, principalmente en los sectores del turismo, construcción, energía eléctrica y la industria agricultural. En un reciente simposio se dieron cita a funcionarios cubanos e inversionistas europeos y ambas partes se comprometieron a colaborar para aumentar el comercio y las inversiones. En la zona de desarrollo de Mariel están surgiendo fábricas y oficinas. Devox Caribe, una empresa mexicana que produce pintura, acaba de construir una fábrica de $8 millones que tiene la capacidad de producir 32 millones de galones de pintura al año para distribuir en Cuba y otras partes del Caribe. Yo creo que en todo hay contrapesos, ¿no? Y que pues, confiamos en que también haya demanda en el Caribe donde vamos a exportar y pues la apuesta ya está. Algunas firmas europeas, canadienses o latinoamericanas que están bien consolidadas en la isla son grandes, como Iberoestar o Melía, pero también hay pequeñas y medianas, como la mayoría de los 2 centenares de firmas españolas radicadas ahí. La ausencia de compañías estadounidenses que compitieran con ellas en Cuba fue siempre vista como una ventaja para muchas. Rosalba Ruiz, Associated Press.
Estados Unidos podría también recibir menos tequila de México. Entérese por qué a continuación. Salvador Rosales estaba listo para exportar su producto, el tequila Cachuauín, al mercado estadounidense este año. Ya listos los cultivos de agave azul, de cuyo jugo se destila el tequila, y planes para exportar más de 400 cajas a Estados Unidos como punto de partida. Luego, el presidente Trump sorprendió a todos con el anuncio de la imposición de aranceles del 5% a todos los productos mexicanos importados a partir del 10 de junio como medida para convencer a México para que detenga el flujo de migrantes centroamericanos. Estamos esperando que se estabilizara la situación para entrar muy fuerte a Estados Unidos, porque sabemos que la demanda en Estados Unidos es demasiado y no queremos quedar mal. Múltiples expertos de la industria del tequila dijeron en privado que algunas empresas incluso se han apresurado a exportar todo lo que podían antes del plazo de las tarifas el lunes, aunque el mayor impacto se vería en el suministro del próximo año. México exportó más tequila que nunca en 2018, más de 222 millones de litros a 120 países, según Ramón González, director del Consejo Regulador de Tequila. 82% de esos fueron a Estados Unidos. Nos pega y el más afectado será el campo. El campo porque tendrá que dejar de vender agave, los industriales tendrán que dejar de producir más tequila. Analistas afirman que los consumidores son los que tienen más probabilidades de absorber la mayor parte de los aranceles a medida que los vendedores suben los precios, aunque algunos importadores podrían decidir pagar parte del costo. Según el Consejo de Destilados Espirituosos de Estados Unidos, los aranceles sobre las importaciones de tequila de México podrían resultar en una pérdida de 185 millones a 859 millones de dólares en ventas minoristas y la eliminación de 2.000 a 9.000 empleos en Estados Unidos. Además, se teme que México responda con aranceles de represalia como lo hizo cuando Trump impuso gravámenes sobre las importaciones de acero y aluminio. En ese momento, México gravó al whisky estadounidense, entre otras cosas. Jacopo Luzzi, Voz de América. Ahora vamos a explorar una interesante alternativa de alimentación. Proviene específicamente de África y es conocido como el gusano picudo de la palma. Es un gusano que se encuentra en el interior de una palma y que obviamente tiene alto contenido proteico. En el siguiente informe vamos a ver cuáles son las posibilidades nutricionales que este insecto podría tener para los humanos. En la capital de Camerún, algunos ingredientes inusuales se mueven en las cocinas de la ciudad. En el restaurante municipal Le Cercle, el chef Emile Ngolo elabora larvas de picudo de palma para crear platos de nivel internacional. Son las mejores proteínas que existen. Ni siquiera hemos terminado de hacer un inventario de todos los beneficios que obtenemos al comer los gusanos de las palmeras. Para las personas acostumbradas a comer carne y pescado, encontrar gusanos en un plato de comida puede ser un choque. Pero la comida del picudo también puede ser una grata sorpresa. El servicio está muy bien hecho, bien preparado, lo estamos disfrutando. No había visto esta forma de cocinar todavía, pero esto es genial. La alta demanda de los chefs ha llevado a la escasez de suministros de larvas de picudo, pero los aldeanos que solían juntar las larvas en el bosque lo ven como una oportunidad para cultivar los gusanos para restaurantes. Las personas comen las larvas de picudo de palma en otros países africanos, en Sudamérica y el sudeste asiático. La creciente popularidad de la comida en Camerún la ha hecho varias veces más cara que la carne. A medida que su reputación crece en los restaurantes, la larva del picudo de la palma también sigue siendo una comida popular en los pueblos y mercados de Camerún. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Estamos de regreso, muchas gracias por estar pendientes de Horizontes RNA. Ahora nos enfocamos a hablar sobre la última comparecencia de la cantante de origen colombiano Shakira. Tengamos en cuenta que ella está siendo investigada por un supuesto fraude a evasión fiscal. Y estas fueron sus declaraciones. A continuación.
Shakira negó el jueves cualquier mala práctica en su comparecencia ante un juez español dentro de una investigación sobre supuesta evasión fiscal, indicó la Agencia de Relaciones Públicas de la estrella colombiana. Shakira llegó al juzgado minutos antes de las 10 de la mañana, cuando estaba citada, pero no entró por la puerta principal, sino por el estacionamiento, eludiendo a la prensa, según Europa Press. La Fiscalía acusó en diciembre al artista de no pagar 14,5 millones de euros en impuestos en España entre 2012 y 2014, cuando ella vivía principalmente en el país, pese a tener residencia oficial en Panamá. Shakira ha cumplido en todo momento, incluyendo en el periodo comprendido entre 2011 y 2014, con sus obligaciones tributarias en todos aquellos países en los que ha trabajado, afirmó el comunicado de su agencia. De acuerdo con la ley española, se considera una residencia fiscal si el contribuyente pasa más de 183 días de un año natural en el país. Según la Fiscalía, Shakira permaneció de manera efectiva en España 243 días en 2012, 212 días en 2013 y 244 días en 2014. Fue a finales de 2014 cuando escolarizó a su primer hijo y se compró una casa en Esplugues de Llobregat. A partir de 2015 empezó a residir formalmente en España y a pagar sus impuestos en el país. Y ahora también vamos a contarles la historia de un inmigrante venezolano que en función de protestar o llamar la atención sobre la causa de su país, ha iniciado una caminata que lo llevará desde Florida hasta Washington. Más detalles en la siguiente historia. Desde Doral, la ciudad insignia de la diáspora venezolana, Miguel Galindo arrancó una caminata desde el sur de Florida hasta Washington. Su propósito es emular el sacrificio de los venezolanos que se marchan a pie desde su tierra natal hasta países como Chile y Argentina. Queremos que la gente sepa lo que está sufriendo nuestros hermanos que tienen que caminar. De hecho, mi trayecto a Washington es de 1.800 kilómetros, pero el trayecto desde Cúcuta a Perú es de 3.600. Solo lleva 3 cambios de ropa, un solo par de zapatos, un kit de emergencias, calcomanías a favor de Venezuela, mucha agua y baterías portátiles para mantenerse conectado por las redes sociales. Me voy a ir por toda la costa de la Florida, porque es la zona donde hay más población, donde se me es más fácil reabastecer agua y alimento. La caminata de Miguel está prevista a realizarse durante los próximos 30 días. Incluso él estima que piensa recorrer diariamente más de 20 millas. El viaje está planificado en 6 etapas. Lo más difícil podría ser Carolina del Norte y Virginia por la altitud de esos estados. También este inmigrante venezolano quiere reafirmar que está de acuerdo con las sanciones de la Casa Blanca contra Nicolás Maduro y sus funcionarios y hacerle llegar este mensaje a otras comunidades. Espero que me reciba el presidente Trump. Yo sé que es algo difícil de contestar, pero eso es lo que yo quiero, que me reciba el presidente Trump. Inicialmente le voy a dar las gracias por todo lo que ha hecho por Venezuela. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y de Estados Unidos volcamos nuestra atención hacia Chile, donde miles de profesores de la Red Pública de Educación marcharon para poder protestar con respecto a ciertas reformas que se están implementando en esta nación sudamericana. Miles de profesores chilenos en paro desde comienzos de semana marcharon el jueves para exigir cambios en el entorno laboral y el pago de una deuda y para protestar la decisión del gobierno de eliminar la obligatoriedad de las materias de historia y educación física. Hoy día estamos defendiendo demandas históricas del gremio, al mismo tiempo que estamos defendiendo también derechos laborales y a los profesores. Estamos marchando por nuestras demandas, derechos laborales que vienen de muchos años realmente sin solución. Algunos centenares de estudiantes se sumaron a la protesta en apoyo a los educadores que entraron en su 4ª jornada de paro. Según los líderes gremiales, la adhesión al paro ascendió a un 80%, mientras el gobierno la cifró en 22%. Entre las demandas del profesorado figura la igualdad de condiciones laborales para todos los profesionales de la educación, el pago de beneficios asociados a los títulos de especialización y el fin del doble proceso de evaluación, que considera tanto su asistencia como su desempeño. Otra situación repudiada por los maestros es la reciente decisión de las autoridades de convertir en optativas las asignaturas de historia y educación física para los alumnos de los 2 últimos años de la enseñanza secundaria. En Chile, cerca de 1.200.000 hijos de familias con menores recursos asisten a los colegios públicos porque son gratuitos, constituyendo cerca del 35% del total del alumnado. El resto se educa en escuelas privadas y privadas subvencionadas, siendo los primeros los que mejores resultados obtienen en la prueba que permite ingresar a las universidades locales.
Estamos de regreso. Muchas gracias por estar pendientes de Horizontes RNA. Ahora nos vamos a enfocar en Cúcuta, una ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, que en estos momentos, mencionan las autoridades de esta localidad, se encuentran enfrentando una escasez de productos básicos. Más detalles a continuación. La Liga de Consumidores de Cúcuta expresó que en ciertos puntos comerciales se ha detectado la restricción en la venta de algunos productos. Esto por la alta demanda que atribuyen a la llegada masiva de venezolanos. Algunos que vienen a comprar para su consumo y otros para revender en Venezuela estos productos hasta en el doble de su precio original. Por información confirmada por la Liga de Consumidores de Cúcuta, hemos evidenciado que donde hay clientes registrados en los famosos puntos, no hay ningún inconveniente, pueden llevar hasta 4 unidades de harina, de azúcar, de arroz, lo que tengan, sin ningún inconveniente. Los demás, pues sí está limitado a 2 unidades. Los compradores venezolanos confirmaron las restricciones de algunos productos. 4 harinas por persona. Por ejemplo, yo compré 2 y mi mamá compró 2. Una harina aquí que cueste 2.000, 2.700, allá está el doble. Está en 5, en 6, en 12. Pero ahora fui a comprar una harina pan y fue imposible entrar al supermercado porque hay una cola que máximo me demoraría más de 2 horas. ¿Pero qué opinan los economistas regionales sobre este tema? Esto es una burbuja, no se sabe hasta qué punto esta demanda de venezolanos por parte de los venezolanos sea una constante y luego cuando vuelva nuevamente a disminuir la demanda o el consumo por un nuevo abastecimiento en Venezuela, las empresas locales se queden con ese abastecimiento o con esa capacidad instalada. Entonces eso genera una dificultad a mediano y largo plazo. La alcaldía de Cúcuta convocará el Consejo de Protección al Consumidor para evaluar el tema de precios y restricciones en esta zona fronteriza. Desde Cúcuta, Colombia, les informó Heider Logato, Voz de América. Ahora nos enfocamos en hablar de temas relacionados con salud y medio ambiente y lo veníamos anticipando desde el inicio de nuestro programa. Y es que algunos de los ríos más famosos del mundo están altamente contaminados, pero con antibióticos. Enterémonos del panorama completo en el siguiente informe. Investigadores de la Universidad de York encontraron medicamentos en 65 de los sitios evaluados en 72 países. El nivel seguro de concentración de un antibiótico en un río fue excedido en más de 300 veces. Este caso en particular fue en Bangladesh. Pudimos identificar algunas de las causas de esto como políticas relacionadas con la forma en que nos deshacemos de los residuos. El nuevo método de muestreo consistía en enviar un kit de recolección a cada ubicación. Las muestras se recolectaron, se congelaron y se enviaron durante la noche a York antes de que se analizaran con la misma técnica. Es un conjunto de datos realmente único, en que no solo tenemos una distribución espacial de datos más grande que nunca se ha visto, sino que también hemos analizado todos estos datos utilizando un método que realmente abre la puerta para observar los puntos de preocupación para estos tipos de contaminantes en todo el mundo. Los investigadores dicen que sus resultados fueron peores de lo esperado y tienen implicaciones para la resistencia antimicrobiana, un problema tan importante como el cambio climático, según la ONU. Ahora podemos decir, bien, en este lugar, en este río, es donde podríamos desear volver atrás e investigarlo con más detalle, y podremos identificar qué podemos hacer al respecto, cuál es el próximo gran paso. El equipo dice que el problema es global. Luis Alberto Facal, Voz de América. Y también esto lo habíamos anticipado al inicio de nuestro programa. Vamos a viajar hacia la más reciente exposición de fósiles inaugurada en el Museo Smithsoniano de Historia Natural en Washington, que además de permitirnos viajar varios millones de años hacia atrás en el tiempo, nos deja una interesante reflexión sobre el futuro de nuestro planeta. Fue un mal día hace 70 millones de años para este Triceratops. Sus restos se muestran debajo de un esqueleto fosilizado de Tyrannosaurus rex, que se presenta como si todavía estuviera vivo y listo para la cena. Ahora sabemos que los dinosaurios son animales muy animados, crecían rápidamente y sabemos que las aves descendieron de los dinosaurios.
Muchos de los dinosaurios que se ven en un museo no vivieron juntos necesariamente. Cada especie duró 1 millón de años aproximadamente, luego otra especie y otra especie. Tantos ecosistemas de dinosaurios diferentes en el mundo, al igual que hay muchos ecosistemas diferentes en el mundo de hoy. La nueva exposición Deep Time se basa en la vida antigua en la Tierra y su clima. Los científicos dicen que hace 66 millones de años el impacto de un enorme asteroide modificó el ambiente tanto que los dinosaurios y la mayoría de las otras formas de vida no pudieron sobrevivir. Pero hoy en día, la exposición señala que los seres humanos son los culpables de causar problemas ambientales devastadores. Creo que realmente podemos cambiar el mundo con esta exposición y sé que suena idealista, pero creo que podemos. Lo que realmente me gustaría es ver a las personas conectarse a esta historia con el impacto que estamos teniendo en el planeta y para realmente despertarnos y ver nuestro impacto y comenzar a tomar decisiones inteligentes. Henry Llanos, Voz de América. Y con esa reflexión llegamos al final de Horizontes RNA. Muchísimas gracias por estar cada día pendiente de nuestro programa. También les invito a que se mantengan muy atentos de nuestra próxima emisión, siempre a la misma hora y en el mismo canal. Y por supuesto, que se mantengan en contacto a través de nuestras redes sociales. Los esperamos entonces hasta la próxima. Feliz día para todos ustedes.